En un mundo donde las SUV proliferan como conejos, el Nissan Versa destaca por ser ese sedán práctico dentro de la ciudad y con una extraordinaria seguridad, un comportamiento dinámico que ningún SUV puede tener y sobre todo ese baúl o maletero más grande que muchas de las SUV de este segmento B. Vamos a conocer el día de hoy este Nissan Versa y qué lo hace interesante con relación a sus competidores, sobre todo en ese ámbito de seguridad. Si tienes una familia numerosa y sobre todo quieres tener esa seguridad y tranquilidad para tus hijos, vamos a ver este nuevo Nissan Versa. Tener 6 bolsas de aire o anclajes ISOFIX aquí en la segunda fila no son suficientes. Necesitas un conjunto de ayudas que vamos a conocer de este vehículo. Y bien, cuando ya vemos que vehículos nos otorgan ayudas a la conducción HADAS desde la versión de entrada, como es el caso del Versa, donde tenemos alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia, te dan esa tranquilidad que puedes tener en un vehículo, dado de que una distracción o un frenazo involuntario del vehículo en la parte delantera, él te va a estar avisando y si tú no logras frenar, el vehículo va a frenar por sí solo, mitigando o evitando en todo momento una colisión, algo realmente muy importante, sobre todo cuando en ocasiones tenemos niños en la parte trasera y por X o Y nos distraemos un minuto a voltear porque le sucede cualquier percance al niño y podemos colisionar. Eso es sin duda bien importante, evitar que haya una colisión y que el vehículo frene en todo momento. Por nosotros es realmente muy importante. También tenemos que destacar que tenemos la ayuda de arranque en pendiente. Eso es muy útil, sobre todo cuando tenemos subidas muy pronunciadas donde el vehículo se puede ir hacia atrás y él nos va a estar ayudando en todo momento. También tenemos el detalle de punto ciego y esa alerta que nos va a estar brindando en el espejo retrovisor en situaciones de que tenemos que cruzar y no vamos a estar viendo. Sin duda, características bien relevantes y bien importantes de este vehículo. Tenemos 6 bolsas de aire desde la versión de entrada, también bien destacable, pero que sin duda no es solamente un factor importante, sino que debe ir acompañado de todas esas opciones que le acabo de mencionar anteriormente. También hay que reconocer que tenemos una muy buena insonorización en el vehículo, que eso se agradece de manera significativa, y su suspensión es realmente muy buena para un vehículo de este segmento. También dentro de esas características de seguridad destaca la cámara Around View Monitor o cámara de 360 grados, que te da esa particularidad de tener una visión vuelo de pájaro en 360 grados para saber muy bien dónde estás colocando tu vehículo. Uno de los problemas en Latinoamérica es la distancia al piso en los sedanes o hatchback. Este vehículo cuenta con 17 centímetros de distancia al suelo, lo que lo destaca con un vehículo tranquilo y cómodo en esos momentos de que tenemos huecos, resaltos en la vía. Esa tranquilidad de que el vehículo nunca va a estar rozando en la parte inferior. Otro de los detalles importantes a destacar es que contamos con variedad de rines. En este caso tenemos RIN 16 para la versión CR que estamos revisando, pero contamos desde la 15, 16 y 17. Importante, perfil intermedio. No tenemos perfil bajo, lo que nos va a garantizar una buena durabilidad y un buen rodamiento de esta llanta. En cuanto a su diseño, vamos a ver que tenemos bastante aerodinámica, un diseño muy moderno y sobre todo con estos pilares negros que lo resaltan muy moderno y sobre todo con gran contraste. Si hablamos de su parte delantera o fascia, vamos a ver que tenemos un capó bastante inclinado que le entrega mucha aerodinámica al vehículo. Vamos a destacar que tenemos la nueva parrilla con apliques en color cromo y todo en negro piano, que lo hace ver bastante elegante. Contamos con luces exploradoras aquí en esta área para una mayor profundidad, sobre todo en esas zonas poco iluminadas, y contamos con iluminación halógena en esta versión, no así en la Midnight ni en la Exclusive, donde tenemos iluminación completamente en LED. En la parte delantera vemos el nuevo logo de Nissan, que destaca porque se encuentran en la parte trasera del acrílico los radares para la proximidad y
todo lo que tiene que ver con la seguridad en el frenado autónomo de emergencia y la alerta de colisión frontal. En cuanto a su parte trasera, vamos a ver que contamos en esta versión, por ser la CR, la versión más deportiva, un pequeño spoiler que lo hace ver más elegante y sobre todo con esa entrega de deportividad que realmente busca transmitir la marca en este modelo. Vemos la iluminación en forma de boomerang, el nombre Versa que no puede faltar y sobre todo el detalle de CR para esta versión. Hacia la parte inferior, por ser la versión deportiva, contamos con deflectores de aire o difusores de aire en la parte inferior y vamos a ver que tenemos un bumper o parachoque en este caso de color bitono. Me gusta que sea así porque aquí donde llevan los golpes principalmente los vehículos no se maltrata la pintura y queda protegido. Vemos los sensores de parqueo, que es importante, sobre todo cuando estamos estacionando en reversa, y la cámara que hace parte del Around View Monitor o 360 grados que lo tienen todos los vehículos en todas las versiones de este Nissan Versa. Uno de los detalles importantes de este Nissan Versa y que rompe un poco el mito con el decir que las SUV tienen mejor baúl o maletero es que el Nissan Versa cuenta con una enorme maletera. Tenemos 482 litros de capacidad, lo que lo hace en uno de los más grandes dentro de su segmento. Realmente destaca por una excelente profundidad y un buen desempeño de área. Eso es bien destacable porque hay muchas SUV de este segmento B que realmente no tienen ni la mitad de esta capacidad, algo bien relevante. En la parte inferior vamos a ver que tenemos aún más espacio para albergar objetos en donde se encuentra la llanta de repuesto, lo que permite quizás ocultar algunos objetos de la visual. Así tenemos mayor proyección de lugares para acomodar. Sin duda, un gran baúl o maletero, que eso es bien destacable, sobre todo en este segmento B. El interior de este Nissan Versa hay que destacar que es bastante cómodo. Yo, a pesar de ser una persona de 1,86 m y colocando el asiento en una posición intermedia, tengo un agradable postura, digámoslo así. Además, contamos con lo que es el volante completamente telescópico, tanto para subir como para bajar. Más adelante, para tener una posición mejor de mi postura de manejo, tenemos una pantalla de infoentretenimiento en todas las versiones de 7 pulgadas, completamente digital y touch, que es muy importante. No todas son touch, y hay que destacar que entrega funcionalidad con Android Auto y Apple CarPlay. A destacar materiales completamente blandos. Aquí sí, en la parte superior tenemos rígido, como suele pasar en este segmento, pero aquí esta sensación de cuero y la costura lo hace ver bastante elegante. Contamos con aire acondicionado en esta versión de una sola zona. En la Exclusive sí tenemos de 2 zonas, pero sí hay que destacar que es de manera automática. Tenemos también tomas USB tipo A en este caso, una entrada auxiliar y una toma 12 voltios. Contamos con carga por inducción y hay que decir que tenemos botón de encendido en todas las versiones. Sí, todas las versiones, desde la versión de entrada hasta la tope de gama, tiene botón de encendido. Bien destacable porque aún en la actualidad hay muchos que hay que encenderlo con llave a la manera antigua. Tenemos acabados piano black. Hay que destacar que la palanca de cambio es tipo gatillo. Tenemos 2 lugares para colocar objetos y vamos a ver que tenemos el freno de estacionamiento o de parqueo, en este caso de manera manual. La guantera hay que decir que es muy grande. Sin duda, eso hay que destacarlo en este vehículo porque es de fácil acceso y sobre todo poder colocar muchos objetos. La tapicería, la CR que estamos revisando, es de tela, pero muy agradable los contrastes en rojo. Hay una CR Midnight que tiene la tapicería de cuero y mantiene los acabados también en color contrastado de color negro y color rojo. Sin duda hay que decir que tengo una buena distancia al techo, a pesar de que es un vehículo que tiene una buena aerodinámica. Yo, de una persona de 1,86 m, voy bastante cómodo. Hacia el centro tenemos un clúster digital que mezcla lo mejor de 2 mundos. Tenemos análogo y tenemos parte digital, que sin duda entrega mucha información, sobre todo el sistema ADAS de seguridad, y activar y desactivar algunas
opciones de conducción, que sin duda a veces puede ser importante, y a destacar que entrega buena información en cuanto a lo que es el consumo, incluso en tiempo real, algo bien importante. El volante en este caso es multifuncional, podemos ver que tenemos manejo de la información del infoentretenimiento y de la misma forma de lo que es el clúster o el computador de a bordo. A destacar, también tenemos en este caso Cruise Control, que nos permite un mayor manejo, más cómodo y más agradable, sobre todo cuando estamos en vías rápidas, en autopistas donde podemos colocar una velocidad constante y mantenemos esa velocidad. A este lado vamos a ver que tenemos plásticos rígidos donde colocamos el codo si es blando, también en cuero, y tenemos en este caso, si encendemos, tenemos los vidrios eléctricos en las 4 puertas. En cuanto a la segunda fila de asientos, pueden ver que esta silla está más hacia atrás que esta. Obviamente está en mi posición de manejo. Yo mido 1,86 m, pero aún así, miren, 4 dedos de espacio. Me encanta que haya suficiente espacio para colocar mis pies en la parte inferior de la silla. Sin duda lo hace bastante cómodo. Unas butacas que me hacen que pegue bien la pierna. En algunos casos saben que suelo ir despegados, lo que lo hace que sea incómodo. En este caso voy realmente muy cómodo, tiene una pequeña inclinación, lo que lo hace bastante agradable, y aún así no toco el techo. Incluso la aerodinámica que tiene este vehículo hace que yo, de una persona de 1,86 m, vaya bien. Tenemos 3 apoyacabezas, 3 cinturones de seguridad y contamos con anclajes Isofit. A destacar, en la parte trasera los vidrios también son completamente eléctricos y tenemos lugares para colocar bebidas, además de un sistema de audio también aquí en la parte trasera. Otro detalle también interesante, tenemos tomas USB, en este caso aquí atrás, del tipo C, y un revistero solo en esta silla, no en esta. Iluminación también para la parte trasera, lo que lo hace bastante cómodo, sobre todo en horas de la noche. Así que realmente una persona de mi estatura puede ir bastante cómodo. Tenemos un muy buen habitáculo. En cuanto a lo que es la motorización, hay que decir que cuenta con un motor 1,6 litros naturalmente aspirado, así que no tenemos que preocuparnos en ningún momento de que es un turbo y vamos a tener que colocar gasolinas extra. Aquí simplemente con gasolina corriente el vehículo va a andar funcionando de manera óptima. A destacar también que cuenta con 118 caballos y 149 Nm de torque. Y una relación que es muy importante a destacar de este vehículo es que cuenta con una relación peso-potencia de 9.1, una de las más bajas dentro del segmento, por no decir que es la más baja, que hace que apenas un caballo mueva 9.1 kilogramos de este vehículo. No realmente lo importante es tener muchos caballos, sino esa relación de peso-potencia. Y sin duda en este vehículo hace realmente la diferencia al poder tener un vehículo ligero con unos caballaje adecuados, lo que hace que tengamos una excelente respuesta, y eso es realmente lo que estamos buscando en un vehículo. Tener esas respuestas rápidas para salir en un rebase, en cualquier situación, y lo vamos a tener de manera muy óptima. Sin duda, un vehículo bien destacable dentro del segmento B de los sedanes, con un buen centro de gravedad, a pesar de que tiene una buena altura del piso. Hay que decir que es un vehículo bajo en cuanto a lo que es su techo, buena coeficiente de aerodinámica, lo que lo hace muy cómodo y muy seguro, sobre todo cuando vamos a estar tomando algunos virajes forzados. Obviamente va a contar con ABS, EBD, control electrónico de estabilidad y un sinfín de opciones que van a hacer de este vehículo realmente muy seguro. A destacar que incluso contamos con lo que es el Cruise Control, que nos ayuda mucho en las autopistas o en vías rápidas donde no tenemos que estar frenando y desacelerando, sino que él puede ir llevando una velocidad constante, y eso es realmente muy bueno en este tipo de vehículos. Sin duda el Nissan Versa lo tiene todo en este segmento para ser uno de los campeones, y realmente lo es, dado que es el vehículo más vendido de Nissan a nivel global y es el vehículo más vendido en México en cuanto a sedanes. Así que vehículo confortable y seguro.
Para concluir, hay que decir que si estás buscando un sedán que te presente seguridad para ti y tu familia, sin duda, el Nissan Versa puede ser la mejor opción. Y no solo eso, con un excelente comportamiento dinámico lo hace bastante interesante. Y hoy día no solamente hay que basarse en los 6 airbags, sino también en las asistencias HADAS. Y este vehículo lo tiene desde la versión de entrada. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Disfruten de este Nissan Versa.